Buenas noches con todos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, buenas noches. Cuánto gusto volver a reencontrarnos. Bien, son las 9 en punto, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Bien, el día de hoy vamos a ver un tema que de hecho ha sido bastante tocado, ¿no? Sobre todo, o resaltado, ¿no? Vista la pandemia, ¿no es cierto? Entonces ha cobrado más y mayor relevancia, ¿no? Como es la salud ocupacional y riesgos laborales bajo los estándares COVID-19, ¿no? Bien, vamos a iniciar entonces de esta manera, ¿no? ¿Qué ha cambiado con la pandemia en seguridad y salud ocupacional en tu centro laboral? De hecho, los cambios son bastante visibles, ¿no? Pero digamos que dependiendo de repente de la naturaleza del trabajo, ¿no es cierto?, del rubro incluso, ¿no? Como que los estándares en algunos casos deben ser de repente más exhaustivos que en otros, ¿no? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguno de ustedes? Diego, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, profesora, buenas noches con todos. Buenas Sí, noches. efectivamente ha cambiado, ¿no? Ahora, también hay que diferenciar porque de una otra manera esto conllevó a que directamente vayamos al tema del teletrabajo, ¿no? Más que todo ahorita las empresas que están ya de manera presencial están llevando diferentes protocolos, ¿no? Propios de esta situación que es la pandemia, ¿no? Eh, sí considero, si hablamos de salud, digamos, yo entiendo que también hay un tema de la ergonomía propio de lo que ocurre, ¿no? También la salud mental siento que ha sido afectada bastante hoy en día, ¿no? Cosa que no todas las empresas han enfocado en trabajarlo, ¿no? Y ese sería mi aporte, profesora. Ok, muchas gracias, Diego. En efecto, hay un tema ahí de salud mental, ¿no? Que pese a no parecerlo, ¿no? Varias empresas sí han tomado en cuenta, ¿no? Pero muchas otras también no. Ahora, el tema de los cuidados creo que ya a todos nos queda claro, ¿no? El tema de distanciamiento, esos protocolos han sido implementados por diversas empresas, ¿no es cierto? Y vamos a ver datos importantes aquí. Antes de la pandemia ya se veía, ¿no?, cuál es la importancia de mantener también una seguridad en el trabajo, pero quizás para algunas organizaciones eso fue dejado hasta cierto punto de lado, ¿no? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo nos brinda cifras que son alarmantes realmente, ¿no? Porque la OIT estima pues que cada 15 segundos, por ejemplo, un trabajador muere, ¿no?, a causa de accidentes o enfermedades, y esto, hablamos de esto a nivel pues mundial, ¿no? Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral, ¿no? Cada día mueren 6.300 personas, ¿no?, a causa de diversos accidentes, y podríamos hablar incluso de muchas más cifras, ¿no? ¿Esto es alarmante? Claro que sí, porque diríamos de repente que en nuestro país pues no se ven esas cifras, pero si sacamos, ¿no?, a nivel mundial, ¿cierto?, estas cifras realmente pues conlleva a que haya definitivamente pues niños huérfanos, ¿no? Hay un tema pues de afectación también, ¿por qué no?, a las empresas, ¿no? Entonces hay un costo, ¿no?, de absentismo laboral, etc., ¿cierto? Ahora, para citar solamente, y vamos a citar un breve ejemplo en el rubro de minería, ¿no? En el 2020 hubo un total de 19 accidentes mortales en el sector minero, ¿no? Ahora, claramente esto bajó, ¿no?, con referencia pues al 2019, como vemos en la tabla. ¿Por qué? Porque obviamente todos estuvimos pues de repente dentro de casa, haciendo remoto, entonces como que la cifra bajó notoriamente, ¿no?, más del 50%, pero aún así vemos que desde 2001 hasta el 2020 ha habido, digamos, una evolución importante con tendencia a la baja, ¿no? En el 2020 estamos viendo pues esa caída, ¿no? Porque era pues las personas que trabajaban en todos los sectores eran las únicas irresponsables, indispensables, ¿no? Lo más indispensable estaba trabajando de repente de manera presencial, aquello que no se puede hacer en remoto, ¿no? Pero hubo una importante baja, ¿no? Habrá que ver la evaluación del 2020 al 2021 que aún no acaba, ¿no es cierto? Bien, ahora, nuestro país es uno de los países con una de las mayores tasas de accidente de Latinoamérica.
Ahora, ¿qué es lo más preocupante en ese sentido, no? Que nosotros todos conocemos el nivel de informalidad que hay en el país. Entonces, decimos, más del 70% trabaja en la informalidad. Entonces, solamente, ¿no? Ese 30% o menos del 30% reporta este tipo de accidentes. Entonces, si hacemos de repente cálculos, ¿no es cierto? O sea, solamente ese 30% está reportando los accidentes y aún así seguimos teniendo cifras altas en temas de accidentes. Imagínense entonces si pudiéramos de repente contabilizar ese 70% que también está en la informalidad, ¿no? Entonces es un factor preocupante, ¿no? Pese a que solamente el 30% lo reporta, ¿no? Somos uno de los países que más accidentes tienen, ¿no? Entonces, de hecho, Lima es una de las ciudades, pues, donde se registra la mayor cantidad de accidentes, ¿no? Luego sigue Callao, Arequipa, Piura, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde viene o dónde radica la preocupación? Que en ese 30% aún así se mantiene índices bastante altos, ¿no? Y esto deja de lado los que no se reportan por temas de informalidad. Ahora, ¿por qué? Un ratito, por favor, permítanme. Ya. Ahora, ¿por qué se registra, ¿no es cierto?, esos accidentes? Ya sabemos que las causas son diversas, ¿no es cierto? Pero quizás, ¿no?, una de las mayores causas, ¿no?, que tenemos es, pues, a veces, estas desviaciones en las operaciones, ¿no? A veces decimos, sí, hubo un accidente en tal empresa, pero siempre echando la culpa a la empresa, ¿no? Cuando a veces el mismo trabajador desvía la operación, sabe qué es lo que tiene que hacer, pero lo deja de lado, se confía, entonces vienen este tipo de excusas, ¿no? No lo vi, no creía que esto iba a pasar, no sabía, no quise, y bueno, entonces eso también son causales de accidentes. Las posibles consecuencias, las que ustedes también ya conocen, ¿no? Los aplastamientos, las fracturas, ¿no? Las amputaciones, incluso la misma muerte, ¿no? Los politraumatismos. En un estudio realizado, ¿no?, por el Ministerio de Trabajo, ¿no?, se llegó pues a evaluar, ¿no?, los años 2017, 2018 y 19, donde se evidencia pues que, por ejemplo, ¿no?, en accidentes mortales, en el 2019 hubo una subida, ¿no? Una subida importante, ¿no? A comparación del 2017 y 2018. En no mortales también, ¿no? Y seguimos haciendo hincapié en el hecho de que estos son los reportados, ¿no? Los que están dentro de la formalidad. Hay que imaginar entonces cuántos, ¿no?, pueden estar también fuera de la formalidad, ¿no es cierto? Y no son reportados. Tenemos también allí puntos vitales, donde se dan pues estos accidentes tanto mortales como no mortales, ¿no? Por actividad económica, ¿no? En el caso de mortales se dan pues mayormente en la manufactura, entre otros, ¿no? Claro. Evelyn, ¿quieres mencionar algo? Ok, desactiven sus audios, ¿ya? Ok, entonces, dentro de los accidentes no mortales también tenemos por actividad, pues, económica, ¿no? Y uno de los puntos ahí que más resalta también es la minería, ¿no? Por la misma naturaleza del trabajo que se realiza. Bien, dentro de digamos, los cuidados que tenemos que tener, ¿no?, en todo ambiente de trabajo, ¿no?, dependiendo del rubro, como ya lo manifiesto de la naturaleza, tenemos pues los bien llamados EPPs, ¿no? Muchos de ustedes seguro los conocen también, que nos habla pues de estos equipos de protección personal, ¿no? Vemos hoy, incluso más que antes, por ejemplo, el tema de protección respiratoria, ¿no?, la auditiva, que ya de por sí se sabía sobre todo que se usa en estos lugares donde hay pues mayor ruido, ¿no?, mayor estruendo, la protección pues para la cabeza, visual, ¿no?, la ropa de protección, las botas punta de acero, ¿no es cierto?, los guantes, etc., ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de implementar estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sin duda alguna, hay varios beneficios, ¿no? Por ejemplo, permite pues el cumplimiento de la ley 29783, ¿no?, que hace referencia justo a este tema de seguridad y salud en el trabajo.
permite también salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores, ¿no? Y esto tiene una clara relación con la mejora en la productividad de los trabajadores, porque los trabajadores se sienten de hecho cuidados, se sienten motivados, se sienten comprometidos, ¿no? Si la empresa está apostando por mí, pues obviamente yo voy a poder producir mucho más, ¿no? Asegura también la continuidad, ¿no? De la empresa, ¿no? Evitando pues pérdidas humanas, ¿no? Evitando el peligro, ¿no? Frente a situaciones en el que pueda pues ocasionarse un accidente, y de hecho pues genera confianza, ¿no? Con los clientes. Si yo veo que la empresa apuesta por sus mismos trabajadores, ¿no es cierto? Entonces obviamente puedo pensar también que esa empresa cuida de sus clientes externos, ¿no es cierto? Angelita, ¿te escuchamos? Buenas noches. Buenas noches. Sí, creo que el tema de los EPPs, en este caso para el personal dentro de una empresa, cumple un rol muy importante. Mi área donde yo estoy, por ejemplo, que es el área de sanidad, trabaja con productos agroquímicos. Son aplicaciones que hacen en campo. Y, por ejemplo, nuestra labor ahí es siempre mantener de que el personal que vaya a campo, ya que va a estar expuesto a productos, ¿no? Que si es que, por ejemplo, no lleva un EPP correctamente puesto, puede llevarlo a una intoxicación, como en algún momento pasó, porque a veces, como por ejemplo, este EPP es de lentes, es de gorra, o sea, está cubierto totalmente, y a veces el personal por la calor o por esto se lo baja, se lo saca, y tan solo el contacto que puede tener con el agroquímico puede ser puede llevarlo a una intoxicación, ¿no? Entonces, en nuestra área, menos en nuestra área, el tema de los equipos de protección del personal es algo importante para que pueda el personal trabajar. Ok, muchas gracias, Angelita. Yo diría que más que importante es indispensable, ¿no? A eso me refería también cuando yo les decía, a veces cuando hay un accidente, lo que dicen es, lo primero que hacen pues es ver a la empresa, ¿no? Voltear a ver a la empresa, a ver si la empresa, no sé, pues incumplió, lo obligó al trabajador a hacer algo, cuando bien también la responsabilidad puede caer en el mismo trabajador, ¿no? Porque simplemente hay un desvío en la operación y como dice su compañera, ¿no? Por el calor, qué sé yo, no sé, ¿no? Se quita la mascarilla y eso, en esos simples segundos, puede pues ocasionar un daño, ¿no? En muchos casos irreversible. Pues bien, les mencionaba entonces la ley 29783, que es justamente esta ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que tiene como principal objeto, ¿no? O como principal objetivo la cultura preventiva. O sea, si bien es cierto, ¿no? Esta ley sirve como salvaguarda, ¿no es cierto?, a la seguridad del trabajador, hay un tema también que es importante, ¿no? Digamos que a veces tenemos mucho la cultura de corregir más que de prevenir, ¿no es cierto? Entonces, en esto justamente se basa esta ley, ¿no? O sea, ¿por qué esperar a que pase pues un accidente, ¿no? Para recién tomar cartas en el asunto, ¿no? Cuando puedo prevenir todo esto para que todos pues estemos bien, ¿no? Tanto empresa o empleado como empleador. Entonces, esta cultura preventiva cuenta también con la participación del Estado, pero es un trabajo conjunto, ¿no? Empleadores, empleados, hay un tema también de fiscalización, las mismas organizaciones sindicales, ¿no? Etc. Ok, entonces, la ley 29783 exige que cada organización conserve los siguientes registros mínimos, ¿no? Y aquí justamente vamos a mencionar lo que su compañera ha manifestado, ¿no? Este tema de los agentes químicos, vamos a verlo también. ¿Okay? Entonces tenemos, por ejemplo, los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, ¿no? Incidentes peligrosos y otros incidentes. Tenemos también el registro de exámenes médicos ocupacionales por el que creo que todos hemos pasado, ¿no es cierto?, en algún momento de nuestras vidas. Este examen, obviamente, tenemos el que se hace al inicio, el que se hace de manera periódica dentro del tiempo que estemos laborando, ¿no? Por lo general, pues es anual, ¿no es cierto? Y luego el que se hace cuando ya se extingue, ¿no? La relación laboral, ¿no es cierto?, con la empresa. Tenemos también este registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y de riesgo disergonómicos, ¿no? Que es justamente lo que mencionaba su compañera, ¿no? A veces
se tienen estas áreas donde es bastante delicado, ¿no? Es bastante, digamos, ese mínimo descuido, ¿no es cierto? Puede ser pues ese factor que lleve a un colaborador a enfermarse, ¿no? O a agravarse, ¿no? Incluso hasta morir. Dentro de este registro de monitoreo de agentes, tenemos, por ejemplo, a los físicos, que nos hace referencia pues al tema de los ruidos, ¿no? Por eso veíamos estos EPPs, ¿no? Por ejemplo, de protección auditiva, ¿no? A las vibraciones, ¿no? Cuando las iluminaciones son demasiado potentes, o las temperaturas mismas, las radiaciones también, ¿no? Entonces, en estos lugares donde de hecho vamos a tener todos estos factores, ¿no? Es necesario el uso de EPPs, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de este tipo de agentes, ¿no? Tenemos también los químicos, ¿no? Que se basan pues en el tema de gases, ¿no? Estos polvos, estos vapores, ¿no? Humos, ¿no? Entonces, es imposible pues que estemos de repente sin una mascarilla, ¿no? Cuando estemos entrando a un área, ¿no es cierto?, donde se realicen este tipo de trabajos, ¿no? O entrando de repente sin lentes, ¿no? Cuando se realizan este tipo de trabajos, porque obviamente es exponerse de manera innecesaria, ¿no? Tenemos también los agentes biológicos, ¿no? Estos son más aquellos profesionales que trabajan pues en laboratorios, de repente con mayor exposición a los virus, ¿no? A las bacterias, a los parásitos, ¿no? Tenemos los agentes disergonómicos, que nos habla pues de esta fuerza, ¿no es cierto?, en la manipulación, sobre todo cuando son cargas pesadas, ¿no? Estos sobreesfuerzos, ¿no es cierto?, estos movimientos que son repetitivos, pero que a su vez también puede dañar, ¿no es cierto?, nuestra columna, ¿no? Puede dañar la postura incluso, ¿no? Y se habla pues de que estamos con un daño de repente en cuanto a la postura, justamente porque pasamos horas y horas frente al computador, ¿no? Y los psicosociales, que nos habla pues de estos agentes que pueden generar este hostigamiento psicológico, el estrés laboral, ¿no? Que hoy se viene gestionando bastante, se ha dado muchísimo. Hoy las empresas han visto la necesidad, sobre todo en la pandemia, ¿no? Ahorita como que ya ha bajado un poco, pero sobre todo en la pandemia se vio la necesidad, ¿no? Algunas empresas lo han hecho en realidad, de poner profesionales tanto de la salud, o sea, nutricionistas, ¿no? Porque obviamente pues es notorio el incremento de peso de repente en muchos de nosotros, ¿no es cierto? Porque hemos estado obviamente sentados, ¿no? Sin hacer actividad física, y por el otro lado también psicólogo, ¿no? Psicológico, ¿no? Este apoyo psicológico que en algunos casos se ha tenido que dar, ¿no? Por toda esta situación, ¿no? Bien. Otro punto que es fundamental, ¿no? Dentro de los registros que deben tener las empresas son este registro de riesgo de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya casi tenemos dos puntos importantes en cuanto a las inspecciones internas. Aquellas que se desarrollan de manera planeada y aquellas que son inopinadas, ¿no? Aquellas planeadas, de hecho, tienen pues, se enmarcan dentro de la ejecución de un programa, ¿no? Siguen, digamos, una cierta cronología, ciertos parámetros, ¿no? Siguen una ruta específica, ¿no es cierto? Y son inspecciones que son pues detalladas, ¿no? Ya tienen de repente una secuencia de pasos que se van a llevar, ¿no? Pero por el otro lado también tenemos estas inspecciones inopinadas, no planeadas, ¿no? Que en realidad no siguen una ruta específica, no tienen un cronograma definido, pero que de alguno u otro modo se hace pues para ver qué tan preparado también está el área, ¿no? A ver cómo encontramos de repente en el momento en que se haga la revisión, cómo encontramos los procesos, cómo encontramos la misma área, ¿no? Se ha dado el caso pues que cuando sabemos que van a llegar las inspecciones, todo está ordenado, ¿no? Pero una vez que pasa ya vuelve el desorden, ¿no? Entonces se trata de justamente que sin necesidad que haya de repente una inspección, eso siga manteniendo el orden, ¿no? Entonces, por eso es que se realizan estas inspecciones de manera inopinada. Ahora, las inspecciones planeadas pueden estar dirigidas a elementos y partes críticas de la organización, a que haya, como ya les mencionaba, un orden definido, que haya la limpieza, ¿no? Dependiendo del rubro,
la limpieza es fundamental, ¿no? Por ejemplo, esto se debería de dar también en lugares donde donde se comercializa de repente alimentos, ¿no? O donde se elaboran alimentos, ¿no? De repente con mucha mayor frecuencia, ¿no? Tenemos también el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que se divide en 3 indicadores, ¿no? Tenemos el indicador de resultados, el indicador de capacidad y competencia, y tenemos también el indicador de seguimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? ¿No? Simplemente porque queremos generar más indicadores, no, por ahí no va, ¿no? Ahora, ¿por qué yo les mencionaba el hecho de que a veces cuando hay un accidente lo primero que se hace es culpar a la empresa, ¿no? O al menos mirar a la empresa, ¿no? Porque lamentablemente cuando a veces hay desviaciones, ¿no? Por parte del trabajador, ¿no? Rápidamente pues digamos, en ese punto el hilo se rompe por el lado más frágil, ¿no? Entonces, se ha dado casos, ¿no? En los que la empresa, pese a accidentes hasta mortales, la empresa no ha tenido responsabilidad, ¿no? Eso se llega a determinar después de, obviamente, una investigación, ¿no? Y les comento brevemente una situación que yo sí tuve, ¿no? Allí, yo, por ejemplo, estaba encargada de la parte de logística de una empresa, una transnacional, que tenía pues sedes en Brasil, o en todo el mundo tiene sedes, ¿no? Pero la central, digamos, es en Canadá, ¿no? Pero también tenía otra sede en Estados Unidos. Bueno, el tema es que las auditorías venían de Brasil, de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros transportábamos material peligroso, ¿no? Y obviamente sacábamos pues ruta para todo el Perú, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba cargada de toda la parte norte, y la selva también, ¿no? Entonces, la unidad sale de acá, bueno, yo estaba trabajando en provincia, de Chiclayo, ¿no es cierto? Y sale para Piura, ¿no? Y va pues con un chofer y un ayudante, ¿no es cierto? Ahora, la responsabilidad de la unidad es del chofer, ¿no es cierto? El ayudante solamente va como eso, ¿no? Como ayudante. Pero pasa que estando en ruta, ¿no? El chofer le dice al ayudante, estoy cansado, ¿no? Ya no quiero seguir manejando. El ayudante le dice, yo manejo. El ayudante no tenía brevete, pero sí sabía manejar, ¿no? Entonces, justo en ese momento ocurre un accidente. El chofer se había pasado a la parte del copiloto para descansar e iba manejando el ayudante, ¿no? Y la parte del copiloto donde iba el chofer se empotra contra otra unidad y el chofer pues muere automáticamente, ¿no? Entonces, cuando sucede ese accidente, ya se imaginarán ustedes que lo primero que voltearon a mirar fue a mí, ¿no? Porque pensaban, ¿no? De que yo había dado de repente esa indicación, de que de repente yo había autorizado eso, y la investigación duró un mes completo, ¿no? Vino personal de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil. Entonces, ahí es donde entra a tallar este tema de los registros. Por eso es tan importante el tema de registro, porque nosotros teníamos, por ejemplo, el tema de las capacitaciones, ¿no? Toda la documentación, ¿no? Desde que ingresó el personal, ¿no? Entonces, este chofer, que lamentablemente falleció, tenía todo en regla, o sea, no había nada que que siquiera, ¿no? Pudiera pensar de que de repente, por mi lado, hubo un desvío, ¿no? Nunca se llegó a demostrar eso, porque incluso investigaron el tema de las llamadas, mensaje de texto, para ver si de repente había habido una comunicación mía donde yo había autorizado que hagan el cambio, y comunicación de ellos tampoco hubo, ¿no? Entonces, este registro, ¿no es cierto?, sirvió esta documentación, porque finalmente estos son archivos que tenemos que guardar justamente para ese tipo de casos, ¿no? Y la investigación se llegó a determinar pues que nosotros como empresa no habíamos tenido responsabilidad, sino que había sido una iniciativa del mismo personal, ¿no? Entonces, por eso también manifiesto, ¿no es cierto?, que cuando nosotros hablamos de indicadores, ¿no?, nos permite también hacer una evaluación de estos puntos, ¿no? No solamente, y vuelvo a recalcar, no solamente en la parte correctiva, sino también en la parte preventiva, ¿no? Es necesario concientizar, ¿no es cierto?, a las personas
sobre este tema de los desvíos, ¿no? Sobre todo cuando son rubros tan delicados como es transporte, ¿no? El tema de minería, ¿no? Donde pueden haber estos accidentes que en muchos casos son fatales, ¿no? Bien, entonces, en el caso de indicadores, por ejemplo, de resultados, ¿no? Toda empresa obviamente quiere pues que su número de accidentes de trabajo mortales sea cero, ¿no? Un 0%, ¿no? Todo el mundo quiere eso. El número de accidentes también de trabajo por año, ¿no? Si es que se registraran también enfermedades ocupacionales, por ejemplo, ¿no? El número de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo. Muchos piensan de que un accidente, bueno, ya, de repente alguien se accidentó, bueno, ya que tome su descanso médico y ya que cuando se recupere que regrese. No es así, no va por ahí, ¿no? O sea, esa persona que se ha accidentado está dejando de ser productiva también para la empresa, ¿no es cierto? Entonces, hay una pérdida de días, de horas, ¿no es cierto? Porque esa persona pues va a tener que estar en su casa, dependiendo de qué tipo de accidente ha tenido, ¿no? De repente ha sido pues un accidente leve, ¿no? O de repente algo que requiere de más cuidado. Pero al fin y al cabo, estamos con una persona menos, ¿no? Y cargándole ese trabajo a otra persona, probablemente, ¿no? Entonces, el tema de los accidentes no son cualquier cosa. No es que uno ya toma su descanso y ya está, y ahí queda, ¿no? No va por ahí, ¿no? Si nos ponemos a analizar todo lo que realmente se deja de percibir de ese trabajador, ¿no? Es bastante, ¿no? Tenemos también el número de no conformidades reportadas en las auditorías internas, ¿no? Es importante, ya de aquí les voy a mostrar unos formatos básicos que se manejan. Ahorita ya hablamos incluso de software, ¿no? Que hace todo ese procesamiento. Pero de aquí les voy a mostrar unos formatos básicos que se manejan, por ejemplo, para evidenciar las no conformidades, ¿no? Pero muy aparte de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en una auditoría, puedo ver que de repente hay algún proceso que no reúne las condiciones, ¿ok? Ok, lo detecto, ¿no? Lo notifico, pero ¿en cuánto tiempo se levanta ese error, ¿no? O en cuánto tiempo se levanta esa observación, ¿no? Porque yo no voy a de repente auditar, evidenciar que hay una falencia para dejarlo allí, o para recién de repente arreglarlo dentro de 3 meses, 6 meses, ¿no? Entonces, cuando hay un reporte de no conformidades por alguna razón, ¿no? ¿En cuánto tiempo estamos tomando acción sobre eso? También es importante. Por eso es que es importante justamente esta parte de indicadores de resultados, ¿no? El número, pues, de incidentes peligrosos, ¿no? E incidentes reportados por área, el número de acciones correctivas propuestas implementadas, una vez que ya evidencié la falla, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tomó corregirla? ¿En cuánto tiempo lo hice? ¿No? ¿Qué recursos empleé? ¿No es cierto? Indicadores de seguimiento de los objetivos y metas, ¿no? Tenemos también el indicador de capacidad y competencia, ¿no? Y acá es importante, porque acá hay digamos, hay una intervención directa de cada empleado. Indica acá, número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes, ¿no? Supongamos que yo trabajo pues en una empresa, ¿no? Donde hacen de repente, o con maquinaria pesada, ¿no? Y uno de los trabajadores se da cuenta que no le han hecho pues una calibración, no le han hecho un mantenimiento a una máquina y que puede generar un accidente. Es importante, eso también se puede medir, ¿correcto? El porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad y salud en el trabajo es otro factor importante, pese a la normativa, pese al tema de concientización, al estar continuamente recalcando a los trabajadores la importancia que tiene el que cumplan con las normas. Hay gente que igual, bueno, en este caso, por ejemplo, del COVID, se saca la mascarilla, ¿no? Se saca la mascarilla, ¿no? O de repente si tiene que entrar a un área que es complicada, ¿no es cierto? En cuanto a tema de seguridad, de repente no se pone el casco, etc. Pueden pasar miles de cosas. Ok, y el indicador de seguimiento que nos habla pues del número de horas de charla internas, ¿no es cierto? El número de inspecciones internas también realizadas, ¿no? Los monitoreos y las campañas internas de salud. Tenemos también el registro de equipos de seguridad o de emergencia, ¿no? Y aquí ya hablamos
por ejemplo, de la entrega de los EPPs, ¿no? Y no solamente para entrega, sino también para la renovación de estos equipos, ¿no? Hay un registro, ¿no? que se lleva de cada trabajador, ¿no? Que recibe todos estos implementos. Tenemos también el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, ¿no? Ahora, según la ley, indica pues que debe tener un trabajador como mínimo 4 capacitaciones al año, y estas deben ser enfocadas, ¿no? Por ejemplo, en cada puesto de trabajo, ¿no? Sobre todo para dar a conocer las funciones que realiza un trabajador, ¿no? Otro punto es cuando se hacen cambios en las funciones, ¿no? De repente yo estaba haciendo, pues, no sé, el trabajo de un analista y paso a ser un coordinador, ¿no? Hay un cambio de funciones y en ese sentido se tiene que capacitar, ¿no? A esa persona, ¿no? Que está subiendo, por decir así, de rango, ¿no? También tiene que capacitarse en ese punto, ¿no? Cuando haya cambios realizados sobre maquinaria, sobre equipos o sobre también tecnología, ¿no? Cuando hay de repente actualizaciones de software o cuando va a entrar nueva maquinaria a trabajar dentro de algún área, ¿no? También se requiere una capacitación, ¿no es cierto? Las nuevas medidas de seguridad que se establezcan para prevenir riesgos, ¿no? En este caso lo vemos en el día a día ya con el tema del COVID, ¿no? Porque obviamente lo que se trata es de minimizar el tema de los contagios, ¿no es cierto? Entonces, para prevenir justamente esos riesgos, se requiere pues la adopción de medidas que tiene que ser comunicada permanentemente por la empresa, ¿no? Es más, las comunicaciones tienen que ser tanto por correo, de repente lo pegan al ingreso de la empresa, en boletines, etc., ¿no? El tema es concientizar también al trabajador a que asuma el rol de manera conjunta con el empleador, ¿no? La actualización periódica de los conocimientos, ¿no? Fue algo que lo vimos en la clase pasada, ¿no? Hay también un tiempo de caducidad de los conocimientos, ¿no? Se requiere la actualización de los mismos, ¿no? Hay personas que llevan muchos años trabajando en una empresa y solamente reciben, pues, 1 o 2 capacitaciones, ¿no? Bien, el registro también de auditorías. ¿Cuánto tiempo se debe conservar los registros obligatorios? Tenemos que para los registros de accidente de trabajo e incidentes peligrosos son alrededor de 10 años, ¿no? Luego de haber sido registrado el suceso. Por otro lado, tenemos el registro de enfermedades ocupacionales, que son 20 años, luego de haberse registrado la enfermedad, y los demás registros se deben conservar como mínimo 5 años, ¿no? Y aquí es justamente donde entro a tallar en ese punto cuando hubo ese accidente, ¿no? Toda esa documentación se tenía, y se pudo demostrar de que no fue por falla de la empresa, sino más bien porque el conductor, ¿no? El chofer, tomó una decisión pues que fue equivocada, ¿no? Bien, es importante mantener los registros actualizados. Hoy ya muchos de ellos son computarizados, ¿no es cierto? Ya están registrados en algún sistema, otros los siguen llevando de manera manual, ¿no? Es válido en ambos casos, pero lo que se quiere es que estén seguros también, ¿no? Entonces, son importantes porque definitivamente son evidencias, ¿no? De la realización, pues, de las actividades y frente a cualquier tipo de fiscalización, ¿no? Las capacitaciones a los trabajadores, el tema de los monitoreos de agentes ocupacionales, ¿no? Todo eso también debe de conservarse como mínimo 5 años, ¿no? Bien, para el tema de seguridad, ¿no? y salud ocupacional tenemos pues a la norma ISO 45001, ¿no? Que se ocupa justamente de este sistema de gestión, ¿no? De seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y ayuda claramente a la organización a identificar, ¿no es cierto?, a darle de repente prioridad, ¿no?, a muchos procesos, a gestionar mejor sus riesgos, ¿no es cierto? Porque puede ser que de repente sea un empleo pues de alto riesgo, pero de lo que se trata es también de ubicar oportunidades en las que estos riesgos sean claramente mínimos, ¿no? Tenemos también que como principales ventajas destacan pues la gestión eficaz de los costos, ¿no? Ya sabemos que si no hay accidentes, ¿no es cierto?, el tema de los costos se reduce, ¿no? Hay una mejora, ¿no?, del ambiente de trabajo, el trabajador de por sí se siente comprometido, se siente protegido, hay una mejor imagen, ¿no?, de la empresa,
¿no? Reflejada hacia los usuarios finales o hacia sus clientes, ¿no? Se evita de las prácticas pues ilegales, ¿no? El tema de repente estas prácticas antisoborno, ¿no es cierto? Se identifica posibles riesgos y la minimización de los mismos, ¿no? En este link que ustedes tienen acá pueden ver también, ¿no? Las últimas modificaciones que se han hecho producto del código, ¿ya? Bien, voy a proyectar en este momento algunos formatos básicos, ¿ya? Bueno, yo los tengo en Excel, pero estoy segura que ya en este momento ya se están generando, ¿no? De manera digital, ¿ya? Proyectar un momento. Listo, entonces tengo acá, por ejemplo, este vendría a ser, ¿no? El informe, por ejemplo, de auditoría, ¿no? Donde se requiere, pues, la razón social, ¿no? O la denominación social de la empresa, el RU, el domicilio. Estos datos, de hecho, son los primeros, ¿no? Que hay que registrar, ¿no? Frente a una auditoría interna, ¿no? La actividad económica de la empresa, cuántos trabajadores están en el centro laboral, ¿no? El nombre de los auditores, ¿no? El registro que se tenga de esa auditoría, ¿no? ¿Qué días o qué fechas, ¿no? Se auditó, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido esos procesos o las áreas auditadas, ¿no? Y quiénes estuvieron a cargo, ¿no? De esos procesos auditados también, ¿no? Ahora, acá viene, y justo lo que les mencionaba, ¿no? Cuando se realiza la auditoría, no basta solamente con poner, pues, no sé, encontré tantas no conformidades, ¿no? Y ahí quede, no, ¿no? Hay que especificar también cuál es la descripción, o sea, por qué eso constituye una no conformidad, ¿no? Y las causas que pueden originar esa no conformidad, ¿no? Tenemos entonces acá la descripción también de medidas correctivas, ¿no? ¿Qué hacer para que esa no conformidad sea levantada? ¿No es cierto? El nombre del responsable a cargo, ¿no es cierto?, del levantamiento de esa no conformidad o de ejecutar la medida correctiva, las fechas, ¿no? Y completar en qué estado se encuentra, ¿no? De repente está realizada, pendiente o en ejecución, ¿no? Y los responsables también acá del registro, ¿no? Este es en el caso del informe de auditoría, por ejemplo, ¿no? Tenemos también el registro de accidentes de trabajo, ¿no? Tenemos acá. Como les digo, estos son formatos en realidad básicos, ¿no? Ya muchos de ellos ya los tienen de repente ustedes en las empresas donde trabajan de manera digital, ¿no? Tenemos también acá los datos pues del empleador principal. ¿Por qué del empleador principal? Porque hay muchos casos en los que también hay terceros, ¿no? Trabajando en la empresa, ¿no? Hay personal terciario, ¿no es cierto? Entonces tenemos que poner acá, ¿no? La razón social, eso va en cualquier tipo de archivo, ¿no? El RU, el domicilio, la actividad económica, ¿no? La cantidad pues de trabajadores, por ejemplo, ¿no? Los que están afiliados o no al SSTR también, ¿no? El nombre de la aseguradora, y acá justamente los terceros, ¿no? Los contratistas, los subcontratistas, que también pide la misma información, ¿no? Que está acá arriba, ¿no? Tenemos también los datos del trabajador, ¿no? En el caso, pues, se haya accidentado, ¿no es cierto? Pide todos los datos, ¿no? El tipo de contrato que tiene, etc. La fecha, la hora de la ocurrencia, por ejemplo, ¿no? En qué momento sucedió el accidente, ¿no? Cuándo se está iniciando la investigación, ¿no? Un formato más o menos parecido fue este tema de lo que les estoy comentando también, ¿no? Se empieza a llenar todos estos datos, ¿no? Lugar exacto donde ocurrió el accidente, ¿no? Y qué provocó, ¿no? ¿Cuál fue la gravedad también del accidente, ¿no? ¿Fue un accidente leve, ¿no? Incapacitante, fue mortal, ¿no? Si es incapacitante, es temporal, ¿no? O es permanente, ¿no? Los días de descanso, por ejemplo. El número de trabajadores afectados, porque puede ser que en un accidente no solamente haya uno, sino varios, ¿no? Personas afectadas, ¿no? Acá también tenemos la descripción del accidente de trabajo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pide la declaración del afectado, ¿no? Sobre el accidente de trabajo, la declaración de los testigos, si es que los hubiera, ¿no? Y qué procedimientos, ¿no? Tuvieron que haber
realizado estos trabajadores, ¿no es cierto?, los planos, registros, etc., que ayuden a llegar a una conclusión, ¿no?, del por qué se generó ese accidente, ¿no? Tenemos también acá la descripción de las causas que originaron el accidente de trabajo. ¿Qué fue lo que pasó, no? Porque hay que llegar al fondo, ¿no? ¿Fue un desperfecto de maquinaria? ¿O de repente fue un exceso de confianza? ¿No? Algo llevó a que esto originara pues un accidente, ¿no? Las medidas correctivas, ¿no? Y a eso justamente me refería cuando les mostraba los PPTs, ¿no? No basta solamente con evidenciar el accidente, ¿no? Hay que también establecer y proponer de qué manera se pueden evitar para que no vaya a suceder nuevamente de manera pues futura, ¿no? El responsable justamente de poner en práctica esas medidas correctivas, por ejemplo, ¿no? Las fechas de ejecución, en qué estado se encuentran, ¿por qué el estado, no? ¿Por qué el poner realizada pendiente en ejecución? Porque como ya les decía, puede ser que yo evidencie de repente algo por corregir, pero puede ser que yo venga un mes después y eso siga sin corregir, ¿no es cierto? Entonces, si yo regreso y eso no se ha arreglado, entonces tengo que poner que sigue pendiente, ¿no? Para poder evaluar por qué sigue pendiente si eso de repente ya debió haberse subsanado, ¿cierto? Bien, y los responsables del registro y de la investigación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el registro de enfermedades ocupacionales también, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? E igual, ¿no? Los mismos datos también se configuran acá, los datos, pues, del empleador principal, ¿no es cierto? Todos los datos que ya les he mencionado, ¿no? Razón social, RUT, domicilio, la actividad económica, la cantidad, pues, de trabajadores, ¿no? Los que están afiliados o no al SSTR, ¿no es cierto? En el caso de los terciarios también, ¿no? En el caso de los terciarios también, si es que los hubiera, obviamente, ¿no? Los datos referentes a la enfermedad ocupacional, ¿no? De hecho, hay una clasificación, ¿no? ¿Qué tipo de agente? Por eso dice ver la tabla 1. Y acá están los agentes, justo lo mismo que les he puesto en el PPT, ¿no es cierto? Está acá, ahora ya plasmado de repente en un formato, ¿no? Dice acá en qué año, en qué mes, ¿no? Se registró de repente la enfermedad, ¿no? El nombre de la enfermedad, qué parte del cuerpo ha sido afectado, ¿no? Por esa enfermedad ocupacional. Hace habrá sido pues ¿cuánto? Un año de repente, se vio una noticia, por ejemplo, que una persona que trabajaba en mina, ¿no? Estaba denunciando una mina muy conocida, ¿no? Porque decía que él había trabajado allí cerca de 12 años, si no me equivoco, y que por eso le había dado fibrosis o algo así, porque trabajaba en esta parte que son tipos socavones, ¿no? Pero la minera no quería pues reconocerlo, ¿no? Porque decía pues que no, o sea que, ¿cómo saber si realmente él había ingresado así o de repente por otros motivos? Bueno, estaban en ese tema, ¿no? Ese entrampamiento de, la minera no quería reconocer eso y el trabajador se empeñaba en que era así, ¿no? Bien. Entonces tenemos acá también el número de trabajadores afectados, puede ser porque no sea solamente uno, ¿no? En qué área ha trabajado, ¿no? Número de cambios de puestos generados, ¿no? O sea, en dónde empezaste, ¿no? Y dónde terminaste como para que digas de repente que te enfermaste dentro de la empresa, ¿no? Tenemos también acá la tabla referencial, ¿no? Que es justamente todos los agentes que ya les he mostrado, ¿no? Físicos, por ejemplo, el ruido, ¿no? La iluminación, la humedad, todos los datos que les puse en el PPT, ¿no? Químicos, gases, vapores, ¿no? Humos, neblinas. Biológicos, habla más pues del tema de los virus, ¿no? El tema del laboratorio, ¿no? Trabajo en laboratorio. Disergonómico por el tema de repente una manipulación inadecuada de las cargas, ¿no? De repente el peso, ¿no? Vemos por ejemplo, en estos supermercados, ¿no? Cómo se ponen ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, que se ponen estos especies de fajas, ¿no? Justamente para poder movilizar, ¿no? De repente cosas que tengan pues mayor peso, ¿no? Psicosociales también, ¿no? Y hoy hablamos también del tema de estrés, ¿no? Es algo que está bastante latente, ¿no? Por estos días.
Tenemos también el detalle de las causas que generan las enfermedades ocupacionales por tipo de agente, ¿no? Y acá, por ejemplo, pide adjuntar, ¿no? Documento en el que consten las causas, ¿no? Que generan, pues, estas enfermedades ocupacionales, ¿no? Tenemos acá también, en esta parte, por ejemplo, se segmenta, ¿no? Acá se pone la relación de sustancias, en el caso solamente que hayan sido, pues, cancerígenas, ¿no? Tenemos acá también las medidas correctivas, ¿no? Si nos damos cuenta, en todos los formatos, las medidas correctivas forman parte también de este tipo de registros, ¿no? Porque no es solamente evidenciar, sino también corregir. De qué manera yo, como empresa, evito que esto vuelva a pasar, ¿no? Entonces, tenemos acá las medidas correctivas, los responsables, también las fechas de ejecución son importantes, y nuevamente el Estado, ¿no? De repente, si ya, ya han sido levantadas esas, las medidas correctivas, vamos a ponerla pues realizada, ¿no? Y los responsables del registro y de la investigación, ¿no? Vamos a ver. En el caso, por ejemplo, de los registros de equipos de seguridad o también los EPPs, ¿no? Los datos del empleador creo que queda claro que tienen que ir en todos los formatos, ¿no? Luego tenemos el tipo de equipo de seguridad, puede ser por EPPs o puede ser también equipos de emergencia, ¿no es cierto? El nombre de los equipos, ¿no? Entregados, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, pues de las personas, ¿no? A las que se les va a entregar, ¿no? Por un lado puede ser fecha de entrega, como les manifesté, o por el otro también puede ser fecha de renovación, ¿no? Estos equipos sabemos que se tienen que renovar, ¿no es cierto? Bien. Y los responsables pues, del registro, ¿no? ¿Quién estuvo a cargo de repente de hacer este registro, ¿no? Tenemos acá también el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia, ¿no? Es algo que se ha venido ejecutando bastante. Tenemos los datos del empleador, como ya les dije, es un común denominador en todos los registros, ¿no? Marcar en este caso qué ha sido capacitación, entrenamiento, simulacro, ¿no es cierto? ¿Quiénes han sido los capacitadores o entrenadores que pueden ser personal externo o también puedan ser personal de la misma empresa, ¿no? Hablábamos justo en la clase pasada, ¿no? Que a veces una persona pues se capacita y esa misma persona también puede capacitar al resto del equipo de trabajo, ¿no? Tenemos acá cuántas horas, ¿no? El nombre y apellidos, DNI, ¿no? El área, la firma y las observaciones, ¿no? Y los responsables nuevamente del registro. Por este lado tenemos también el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que al igual que todos los formatos tiene los datos del empleador, ¿no es cierto? Los datos también del monitoreo, ¿no es cierto? Acá tenemos las áreas que están siendo inspeccionadas, ¿no? En qué fecha, ¿no? ¿Quién es el responsable del área inspeccionada, ¿no? Alguien tiene que estar a cargo de, ¿no es cierto? Y el responsable perdón, de realizar la inspección, ¿no? Tenemos acá la hora, ¿no? Si fue planeada o no planeada, ¿no? Lo que ya le decía, ¿no? Hay algunas que tienen de repente un cronograma establecido, siguen una ruta establecida, pero hay otros que no, ¿no? Entonces hay que ver si de repente en la no planeada se evidencian de repente más vacíos que en la planeada, ¿no? Y de ser así, ¿en cuánto tiempo se levantan estas observaciones, ¿no? Vemos acá cuál es el objetivo de la inspección interna. Cuando se hace este tipo de auditorías, inspecciones y demás, siempre se busca un objetivo, ¿no? O sea, siempre vamos a querer llegar a un objetivo. No es que yo de repente hago, no sé, una revisión porque sí, ¿no? Quiero de repente establecer mejoras, ¿no? O corregir, ¿no? O prevenir, etc., ¿no? Tenemos acá también los resultados de la inspección, ¿no? Que esto realmente es importante, ¿no? Sobre todo dependiendo de las áreas, de la naturaleza del trabajo, de las personas involucradas, si realmente pues hay de repente la responsabilidad de corregir desvíos, ¿no?
La descripción de la causa ante resultados desfavorables, si es que se hubiese encontrado, ¿no es cierto?, cosas que no han ido de repente con las políticas de la empresa, o que no se han debido de hacer, ¿no?, o que han faltado hacerse más bien, también es importante acá colocar, ¿no?, qué es lo que causó, ¿no es cierto?, las conclusiones y recomendaciones, ¿no?, y los responsables del registro, ¿no? Tenemos también acá el registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos, ¿no? ¿Por qué el monitoreo? Porque inicialmente les mostré, ¿no es cierto?, el registro donde estaban pues todas las, digamos, se me fue el nombre, donde estaba la nomenclatura está, de cada uno de los agentes. Sin embargo, ¿no?, sin embargo, hay un tema en el que, si bien es cierto, se detecta, ¿no?, una enfermedad ocupacional, hay que también hacer el registro permanente, continuo y de seguimiento, ¿no es cierto?, de este tipo de agentes, ¿no?, que obviamente que se estén conduciendo bien, que se esté actuando de acuerdo a la política de la empresa, ¿no es cierto?, que se guarden pues las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los que hemos trabajado con materiales peligrosos, ¿no? Hay una rigurosidad importante, ¿no?, en este registro de monitoreo, ¿no? Tenemos también aquí los datos del empleador, ¿no es cierto?, los datos del monitoreo, ¿no?, las áreas que son monitoreadas, la fecha, ¿no es cierto?, en que se ha monitoreado, ¿no?, si se cuenta o no con un programa de monitoreado del área. Eso también es importante, ¿no? Hay empresas en las que de repente uno entra a auditar, ¿no?, o uno entra a evaluar y simplemente nos encontramos con la sorpresa de que no hay un cronograma, no sé, pues se me ocurre, de cambio de extintores, ¿no? O de cambio de algunos, digamos, artículos, objetos que tenga que cambiarse, porque de repente con el tiempo pueden dejar de funcionar bien, ¿no? Entonces, el área realmente cuenta con ese programa, ¿no? Entonces hay que ponerlo, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia del monitoreo? Esto se da dependiendo de la naturaleza del producto, ¿no?, o del servicio que se brinda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de materiales peligrosos, esto se da con bastante frecuencia, ¿no? Para ver pues si no hay fugas de repente en los envases, ¿no?, si es un material que se está guardando en envases, ¿cierto?, o si están en buen estado, ¿no? Tenemos también el número de trabajadores expuestos en el centro laboral, ¿no?, los que hemos trabajado con materiales peligrosos, sabemos que se lleva un control bastante exhaustivo en este punto, ¿no?, porque de hecho, por ejemplo, bueno, de manera personal, yo sí he trabajado con materiales peligrosos, y hay siempre bueno, se guardan todos los cuidados del caso, ¿no?, pero hay siempre esta posibilidad, pues, de que haya algún tipo de accidente, ¿no? Entonces, ¿cuántos trabajadores estarían expuestos, ¿no?, expuestos a este tipo de accidentes si es que fuera el caso, ¿no?, si es que se diera, ¿no? El nombre de la organización que realiza el monitoreo, en algunos casos se terceriza, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me auditaba la Price, ¿no?, que es esta consultora bastante conocida a nivel mundial también, ¿no? Y llegaban a hacer las auditorías, ¿no? Tenemos los resultados del monitoreo, ¿no?, en algunos casos favorables, en otros desfavorables, y acá justamente les hablo, ¿no?, del tema de la descripción de las causas ante las desviaciones presentadas, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Por qué hay desviaciones? ¿Es un tema humano? ¿Es un tema de repente, no sé, algún de repente equipo vino fallado de fábrica? O sea, algo tuvo que haber pasado, ¿no?, para que haya una desviación, ¿no? Y las conclusiones y recomendaciones sobre los resultados también del monitoreo. En este punto nos piden adjuntar, por ejemplo, el programa anual de monitoreo, que dicho sea de paso en lugares como minas, ¿no?, industriales, ¿no?, se tiene este tipo de programas de monitoreo, ¿no? Hay también el informe con resultados de medición, de monitoreo, ¿no es cierto?, la relación de agentes,
incluso factores, ¿no? que toman como muestra, ¿no es cierto?, para hacer determinados análisis, ¿no? Determinadas evaluaciones, ¿no? Qué metodología ha sido empleada, el tamaño de la muestra, ¿no? La relación de instrumentos utilizados, ¿no? Eso ya es un poco más, de repente, más profundo, ¿no? En cuanto a la evaluación, ¿no? La copia del certificado de calibración, ¿no? Para los que trabajan, por ejemplo, con maquinaria, ¿no? Hay instrumentos pues que tienen que monitorearse, que constantemente también está revisándolos, ¿no? Para evitar algún tipo de problema, ¿no? Entonces, justamente les hacía referencia, por ejemplo, ahí terminó, ¿no? Sí, esos son todos los registros. Entonces, en el PPT, justamente les hacía referencia, ¿no? A este punto, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos todo el cuadro de normativas, ¿no? Que se ha venido generando desde que inició, pues, el tema de la pandemia, ¿no? Justamente producto del COVID, ¿no? Entonces, vemos acá, miren, acá están todos, el enlace que los lleva a ustedes a conocer todo lo que se ha venido, pues, generando, ¿no? Los decretos supremos, cómo fueron cambiando incluso, ¿no? Cuando recién inició esto del COVID, el gobierno también decretó, por ejemplo, que las empresas tenían que hacer la prueba a todos los trabajadores, indistintamente del riesgo laboral que tenían, ¿no? Pero eso fue cambiando, ¿no? Eso fue cambiando y luego ya se fue pues dejando en que las empresas tenían que, por ejemplo, hacerle la prueba de COVID solamente a los que estaban en riesgo muy alto, ¿no? Y alto. Y tenemos acá pues todos los links que nos llevan al acceso, ¿no es cierto?, de los decretos y de todos los cambios que se vino realizando, ¿no? Entonces acá está la normativa en el caso del COVID, ¿no? En este caso es la peruana, ¿no? Porque en realidad todos los países han venido generando este tipo de normativas, ¿no? Para justamente evitar el tema de los contagios, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? En el caso pues de los rubros, ¿no? Entonces tenemos, y son bastantes normativas acá que se han ejecutado en nuestro país, ¿no? A ver, vamos bajando por acá. Ya, una de las últimas dadas, pues, por mayo, ¿no? Y seguramente ya irán actualizando también esta lista, que de hecho es importante. Bien. Bien, chicos, hasta acá hemos llegado con la clase de hoy. Estos formatos, si les interesa, le puedo pedir al área administrativa que la suba para que puedan también contar con ellos si es que les interesa, ¿no? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Chicos? 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 No, Todo claro, profesora. Sinceramente pensé que había estado hablando sola. Ok. Listo, chicos. Muchas gracias. Ya nos encontramos el día martes. Gracias. Gracias, Gracias, hasta profesor. luego. Ok, gracias. Sí, mis que nos suban los formatos, por Excelente. Yo les digo. No Sí, se sí, preocupen. sí, que lo suban. Muchas Yo gracias, les digo. profesora. Listo. Gracias también. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.